por qué es que el señor Castillo se coloca donde se coloca. Hay evidentemente un discurso y un clamor del elector de descontento, de ganas de cambio. Y está con nosotros precisamente Fernando Tincopa, analista político del Centro Wiñaj y profesor de debate. Fernando, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando. Gracias por Jaime, acompañarnos. Patricia, buenos días. A ver, ¿en cuánto tiempo crece Castillo? Creo que, sin temor a equivocarme, es en una semana. Castillo aparece en la semana en la que ya no se pueden publicar encuestas, ya no se pueden conocer encuestas. Los que conocimos o teníamos acceso, tuvimos acceso durante la semana pasada a la encuesta, podíamos ir viendo cómo Castillo apareció de pronto y comenzó a galopar y apareció donde apareció. ¿Qué es lo que recoge Castillo? ¿El descontento o algo más? Sí, lo que tenemos con Castillo es parte de la explotación de ese espacio político de izquierda, que en un primer momento estaba bastante centralizado en Lescano, y que luego vemos una relación interesante con el paso de los días, tal como lo dijiste. En un cuadro que elaboramos, vimos, por ejemplo, las diferencias entre los crecimientos de Castillo al interior del país y por macrorregiones y los descensos del Lescano. Y esta relación es casi directa, ¿no? Porque lo que tenemos es que justamente ahí donde Castillo crece más, Lescano reduce su aprobación significativamente, como lo vemos, por ejemplo, en las encuestas de marzo y de abril de Ipsos, justo antes y después del debate. Vemos que en el centro Lescano cae 10 puntos y Castillo crece 18 puntos. Y es un crecimiento sorprendente, al igual que ha tenido, por ejemplo, crecimientos de 5, donde Lescano ha caído 6. Y esto es interesante porque históricamente el espacio de izquierda, en principio en esta elección se ha mantenido, y posiblemente, yo creo que luego del debate, lo que pasó es que Castillo tuvo la exposición mediática suficiente como para ser parte del menú del electorado, y en esa comparativa, junto con Lescano, ser una opción del menú más atractiva para ese tipo de electorado. Curioso, porque no le robó a Mendoza, ¿no? O sea, no le robó significativamente a Verónica Mendoza. Una parte, ¿no? No, porque en realidad se creía que la iba a hundir a Verónica Mendoza, pero Verónica Mendoza ha salido con un porcentaje parecido al que tenía en las encuestas. No se ha movido. Y el que se fue al bombo, o sea, porque realmente desapareció y había sido casi lo habían dado como fijo en segunda vuelta, fue Johnny Lescano, ¿no? Exacto, y es que hay que recordar que de pronto apuntan a nichos distintos, ¿no? Porque son izquierdas diferentes. Hay un tipo de izquierda progresista, que aboga por derechos declarativos y que está más relacionada a una izquierda posmoderna, como la de Juntos por el Perú, digamos, con Verónica Mendoza. Y hay un tipo de electorado de izquierda, conservadora, intervencionista, que desea un rol más activo del Estado. Y es justamente el tipo de electorado que yuxtapone el de Lescano y el de Castillo. En ese sentido hay más capital electoral que ha sido disputado entre esos dos candidatos, a diferencia de la tercera. Castillo además tiene estabilidad como para manejar el discurso según el público que lo escucha, ¿no? En los que lo hemos entrevistado, hemos visto cómo cuando le hablas de empresa privada, promueve la empresa privada, cuando le hablas de... pero con otras condiciones, ¿eh? Lo dice, lo subraya. No, de acuerdo, pero digamos que no se presenta como hiperradical, ¿no es cierto?, con los sectores que quiere... que no quiere asustar. Esa me parece que sería Creo que a ti te ha dicho una cosa, a mí me dijo otra. Exactamente, porque por a mí eso. me decía, no, el que no cumple las condiciones se va, ¿no es cierto? Y le quitamos la empresa. Y habrán privados los que atraquen nuestras condiciones. Eso fue lo que nos dijo a nosotros. El día que habló conmigo estaba de otro humor, ¿no? Entonces, interesante que lo menciones. Lo cierto es que me gustaría, porque efectivamente Castillo empezó a repuntar hasta el momento en que se pudo publicar encuestas, y una de las cosas que escuché yo durante la semana en que los que podíamos ver encuestas que no se podían publicar éramos los periodistas y en fin, algunos líderes de opinión, y se le veía crecer con fuerza. Y alguien decía, le falta una semana. Si hay una semana más de elecciones, Castillo gana. Y sin embargo no le faltó una semana. O sea, el crecimiento del último tramo de Castillo es exponencial, ¿no? Sí, de acuerdo. Y yo lo que creo es que en ese sentido, de nuevo, el debate, lo que generó el debate fue, por ejemplo, que Castillo fuese
atractivo en términos de electorados nichos. Tal como lo dices, él tiene discursos que van directamente hacia poblaciones concretas con beneficios concretos. No sé si recordarán el estudio del debate que hicimos hace poco, pero en ese estudio habían solo 3 propuestas en todos los debates, 3 propuestas de transporte. 2 las dio Castillo. Y las propuestas de Castillo en transporte eran cosas tan sencillas y directas como te voy a exonerar la multa de la Sutran a todos los transportistas que han tenido alguna multa durante la pandemia. A diferencia de las otras propuestas generalistas y poco creíbles que dan los candidatos, como construir carreteras de Tumbes a Tacna o dar derecho a la salud para todos con vacunación en diciembre. Y en ese sentido probablemente haya ajustado las palancas necesarias como para catapultarse. Y en segundo lugar, sí es cierto, Castillo tiene todavía una necesidad de perfilarse como personaje político, porque porque todavía no se le conocen suficientes mensajes como para construir lo necesario para ganar Fernando, en segunda vuelta. Vamos a hacer una pausa. Es otra historia. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos todavía algunos minutos para poder proyectar, si nos permites, los escenarios de la segunda vuelta. Todo indica que quien acompañaría al señor Castillo es la señora Fujimori. Entonces, ¿quién es quién o quién sería quién en esta segunda vuelta y sobre todo quiénes podrían ir detrás de cada uno, que al final es lo importante y es lo que suma? Fernando Tincopa, analista político de WINAG, está con nosotros. La pausa, 6:45. Estamos con Fernando Tincopa de WINAG y habíamos dejado pendiente la pregunta de Pedro Castillo versus, puede ser Keiko Fujimori, puede ser López, puede ser Soto, cualquiera de ellos, pero vendría a ser el sector del statu quo, digamos, ¿no? El sector del sistema, el sector que no quiere que las cosas cambien drásticamente, como sí lo quiere el señor Castillo. ¿Cómo ves las proyecciones en función a los acomodos y reacomodos de quienes han participado en la primera vuelta? ¿A dónde se coloca cada quien? ¿Cómo ves tú el tablero en este futuro que viene en esta segunda vuelta? Bueno, en principio, partiendo de las certezas de que más o menos están claras en el hecho de que Castillo pasa segunda vuelta, lo que él va a hacer seguramente, o lo que necesitará hacer, será moderarse y tender a captar el voto del centro, como es usual, como requisito usual para una candidatura en segunda vuelta que busca apoyo mayoritario. Y entonces las preguntas que quedan pendientes son: ¿con quiénes articulará? ¿Articulará con movimientos sociales? ¿Articulará alianzas con la izquierda progresista? Acción Popular? ¿Articulará con los medios? Todos estos quedan como escenarios posibles para su estrategia en segunda vuelta. Lo segundo es que definitivamente para el resto de candidatos lo que se da es una configuración de posibles ejes de polarización, ya sea con uno o con otro. Por ejemplo, en el caso de la señora Keiko, lo que pasará seguramente es que, si es que pasan ambos, el eje de polarización será algo así como ético, corrupto o anticorrupción y cosas por el estilo. Y claramente Castillo tratará de acaparar el voto antifujimorista que no se activó en primera vuelta porque la gente pensó, ¿no es cierto?, que Keiko Fujimori no tenía mayores opciones, ¿no? Keiko también subió en las últimas semanas. Entonces el antifujimorismo estuvo como dormido. ¿Podría activarse en una segunda vuelta si pasa la señora Fujimori? Sí, es posible. Recordemos que ella era una de las candidatas con mayor antivoto, junto con Humala, y posiblemente en las dinámicas tan extensas que tenemos entre primera y segunda vuelta y el tiempo que hay en medio, muchas cosas puedan cambiar. Y lo más seguro es que se activen estos componentes de antis y pro Fujimori. Claro, pero ¿cuán cohesionado puede estar? ¿Cuán completo puede estar? Uno cotejando, viendo incluso algunas opiniones de la gente en redes, etcétera, no parece estar tan cohesionado ese bloque. Es decir, esto plantea recolocar muchas cosas y repensar muchas cosas, ¿no? O puede ser que un Castillo va avanzando en las semanas, se quita el sombrero a veces, un día se pone terno, otro día se pone polo blanco y de pronto vemos una reedición del 2011. Así es. ¿Ah? Muchos han estado comentando el escenario similar al del 2011. Nosotros también creemos que es probable y que en ese sentido, aún con
el gran porcentaje de antivoto que existe para Fujimori en una posible segunda vuelta. Lo que hay también es una tendencia a la moderación, y recordemos que los extremos no necesariamente logran captar un porcentaje suficiente como para ganar en segunda vuelta. Tienen o necesitan tender a moderarse, a captar voto del centro, y esa va a ser también parte de la estrategia que yo creo Castillo utilizará. ¿Y cuál sería, digamos, el ángulo que tendrían que tomar Castillo y Hernando de Soto? ¿Tiene Hernando de Soto, por ejemplo, si pasara a segunda vuelta, más o menos probabilidades de ganarle a Castillo que Keiko, de acuerdo con el universo de votación que han logrado captar? Anticipadamente, yo diría que probablemente tengan mayores dificultades en un escenario de segunda vuelta con Castillo, porque ahí se activan otros ejes de polarización que pueden ser más claros para una mayor cantidad del electorado. Por ejemplo, el eje de clase, el de arriba a abajo, el eje de interior versus centralismo, ¿no? Limeño. Sí, exacto. Y en esa discusión, el personaje de Soto es un personaje que tiende mucho a una caricaturización que lo representa como aislado de las masas, que es justamente donde más foco de atención y construcción ha hecho Castillo. Bueno, ayer, por más respeto que pueda tener, digamos, las casas de apuestas de Las Vegas, el señor de Soto dijo que allá era ganador, ¿no? Que en Las Vegas lo daban como ganador. No sé si eso cale tanto en el Perú profundo, ¿no? Además, podría ser víctima de otra vez la chapa del candidato de los ricos. Exacto. ¿No es cierto? Que ya funcionó bastante bien en otras elecciones. Perfecto ese mote, ¿no? Y lo curioso sería un López Aliaga y un Castillo, porque sí coinciden en ser extremos, solo que en ideologías distintas, y de ser, a ver, corrígeme aquí por favor, Fernando, y de ser coincidentes en lo social de manera bastante conservadora, ¿no? Son conservadores. Bastante. De hecho, probablemente existe un porcentaje del electorado conservador que tenga a Aliaga y Castillo como opciones viables en su cuadro de alternativas de menú, porque exactamente coinciden en ser conservadores en lo social y también quizás en tener una participación más activa del Estado a nivel regulador. Y en ese sentido probablemente el espacio conservador sea un espacio de disputa entre ambos. Pero es poco probable que esto ocurra en una segunda vuelta. Según el boca de urna, este escenario quizás por los resultados y por esta justificación sea poco probable, ¿no? De acuerdo. Muy bien, Fernando. Fernando Tincopa, analista político del Centro Uñas, con nosotros y profesor de debate. Hasta una nueva oportunidad, Fernando. Siempre es un gusto. Que tengas muy buenos días.